Los índices no funcionaron. Si tienes mi edad y empiezas a invertir en el año 2000 y te compras el Nasdaq en el pico en marzo del 2000, hasta el año 2014 no habrías ganado un duro. Sí. 14 años. Si te compras el S&P en 2008 después de Lehman, ¿vale? No habrías ganado nada hasta el 2014, lo mismo. Entonces, los índices llevan muchos años funcionando, desde el 2009, pero no han funcionado anteriormente. ¿Vale? O sea que cuidado, que la historia se repetirá. Esto no va a ser siempre igual. Es que la gente no tiene más memoria que... 10 años muy poca gente la tiene ya de memoria. Y más de 10 años no tiene nadie. Hoy nos visita Carlos Dexeus, el inversor total. Empezamos la entrevista recordando su paso por la banca de inversión y el rol que jugó en la primera revolución de Internet. Pero rápidamente entramos en Altex Asset Management, que es su negocio actual. Profundización en cómo se puede ganar con gestión activa, cómo elegir acciones, qué está pasando hoy en día en el mercado y una masterclass de finanzas personales. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Joseph. Bien. Sobreviviendo, que no es poco. Bienvenido. Eres el papá de Álvaro, quien estuvo aquí hace un montón de años cuando hacíamos el podcast solo en audio. Si aguantas un poco más, entrevistarás a mi nieta dentro de nada ya. Muy bien, 3 generaciones. Oye, tú estudiaste 2 carreras, MBA en INSEAD, en los 70, que no era muy común, y te lanzas a trabajar. ¿Por dónde empieza tu carrera? Empecé en banca de inversión. Acepté una oferta de JP Morgan, banco muy conocido hoy en día, mucho menos entonces en Europa. Y la verdad es que cuando empecé a buscar trabajo, no tenía las ideas muy claras, pero ahí aprendí que la banca de inversión realmente era un sitio donde, si no lo tenías muy claro, lo que te iban a dar mucha formación. Porque en el fondo te van a enseñar a negociar, te van a enseñar a valorar, te van a enseñar los intríngulis de muchas industrias, porque no te especializas generalmente en una sola industria, sobre todo en aquella época. Y eso me pareció muy interesante como formación, y por eso acepté la oferta. ¿Consultoría no pensaste que tiene también esos criterios que describes? Sí y no, porque en aquel momento alguien me hizo ver que la consultoría paga mejor al principio, pero peor al final, y la banca de inversión paga peor al principio y muy bien al final. Y entonces yo cogí esa línea ascendente más pronunciada que te daba la banca de inversión. Eso es verdad. Eso es un secreto para el que no sepa. El que quiera hacerse rico, que no emprenda. Banquero de inversión. Exacto. Es lo principal. Oye, explícanos a nivel básico para el que no sepa qué hace un banquero de inversión. Un banquero de inversión es una persona que se gana la vida trayendo transacciones atractivas al banco para el que trabaja. Eso quiere decir que tú no tienes una cuenta de resultados. Tú empiezas cada lunes de cada semana con 0 en tu haber. Y tienes que buscarte la vida para, sobre todo cuando ya eres senior, al principio no, al principio lo que haces es ayudas a los seniors a hacer esto, pero cuando ya eres senior en banca de inversión, tu trabajo consiste en convencer generalmente a empresas, porque la banca de inversión trabaja para empresas, en que te contraten para valorar una compañía, para hacer una transacción de compra-venta, para sacar una compañía a un mercado organizado, a la bolsa. Eso es lo que haces. Para emitir un bono o un estructurado para una compañía, ese es tu trabajo. Y entonces te formas en todo esto y a veces te especializas en uno de esos subcampos que te he dicho y tú vives de mandatos de compañías que se fían de ti en enorme competencia, porque los grandes, cuando hay un deal, son deals generalmente muy transparentes, que están en mercado y por lo tanto cogen al que mejor se sabe vender. O sea, puede venir una compañía y decir, quiero vender mi compañía. Claro. Y busca un asesor, pues como un banco de inversión, que seréis vosotros. Y los banqueros están proactivamente hablando con esas compañías para cuando llegue ese momento, o también generando ese momento. Generando el momento. Los buenos lo que hacen es generar el momento. Es lo que se llama los rainmakers, que son personas que se dan cuenta que está ocurriendo algo en un sector. Por ejemplo, ahora la IA. Es un gran ejemplo. La IA va a desmembrar muchos negocios y va a generar nuevas oportunidades. Entonces eso te genera cantidad de deals posibles si realmente entiendes quién va a ser ganador y quién va a ser perdedor a raíz de esa disrupción del mercado. Entonces un banquero de inversión que conoce eso, que lo entiende, lo analiza a fondo y cuando lo ve claro va a ver al perdedor y le dice vas a quebrar si no haces algo, yo te voy a ayudar a hacer algo, o va a ver al ganador
y le va a decir qué cosas puede hacer para ser todavía más ganador. Este episodio es posible gracias a wealthreader.com. Imagina acceder a los datos de más de 220 bancos con una sola API. Eso es WealthReader. 2 millones de conexiones al mes, autorizada por el Banco España y haciendo posible desde scoring en tiempo real hasta traspasos de cartera sin errores. wealthreader.com, donde el Open Banking funciona de verdad. Llámalos, pídeles una demo y diles que te envió Joseph de Outliers. Ok, entendido. Oye, esto tiene una leyenda detrás. Que hay que ir muy inmaculado vestido a trabajar, que hay que tener muchos modales, que hay que trabajar infinitas horas, que hay que hacer deals muy rápidos. ¿Qué hay de verdad y qué hay de leyenda en este trabajo de la banca inversión? A ver, yo creo que la banca de inversión, cuando yo la empecé a hacer, era probablemente el trabajo al que aspiraban muchísimos, y sobre todo en una casa como JP Morgan. Hoy en día, curiosamente, es difícil convencer a un joven que ha vivido caliente toda su vida, o sea, que no ha pasado penurias, que entre en banca de inversión. Porque la vida es tan dura, tan sacrificada, para llegar, sobre todo en las grandísimas firmas, en la que yo estuve y sus competidores, que la mayoría de nuestros hijos, por apuntar a alguien, les costaría mucho aceptar una oferta de banca de inversión. De hecho, tengo un ejemplo de 3 hijos, 2 de ellos me han seguido los pasos en banca, entraron en banca de inversión, pero en la tesorería, no en la parte de deal making, que es la que entré yo. Porque la tesorería, los mercados cierran a una hora, y eso te da tiempo para ti. Los fines de semana cierran, de momento. Entonces, eso te permite vivir. La banca de inversión no. La banca de inversión, si tienes que cerrar un deal y tienes una fecha y no llegas, pues ese fin de semana trabajas. Te guste o no te guste. ¿Esta urgencia es real o tu urgencia es generada por el entorno y por la industria? Es una urgencia que te la genera el entorno de la industria. Okay. O sea, y en las compañías menos punteras no tienes tanta presión. La presión sube en cuanto te acercas a Wall Street y te acercas a los grandes. Ahí sube mucho la presión. Aquí podríamos hacer toda la entrevista de banca de inversión, pero te traje para hablar otras cosas. Así que voy a acelerar, aunque es súper interesante lo que nos cuesta. O sea, hiciste toda una carrera ahí, estuviste en Barclays, en SBC, tuviste grandes, una progresión muy buena, muchos años. Pero en cierto momento quiero pararme un segundo en que te fuiste a Inditex a ser el director general de Inditex. Correcto. ¿Por qué? ¿Cómo llegas a Inditex? ¿Cómo te fue? O sea, ¿en qué año fue eso? Esto fue en el año 98, cuando ya dejé la banca de inversión y realmente la banca de inversión me dio el trampolín para Inditex. Porque Amancio Ortega en aquel momento fue cliente mío. Yo me encargué, yo tenía el mandato de Amancio Ortega para comprarle Massimo Dutti, esa cadena de moda española que conocéis. De hecho, esta camiseta es de Massimo Dutti. Bien, pues ese deal, Amancio me contrató a mí para comprarle Massimo Dutti. Y a raíz de eso me conoció. Luego le invité a Barclays a conocer al consejo delegado de Barclays en el mundo, en Londres. Y ahí, no sé, debió de ver algo y decidió que quería que trabajase con él. Entonces me hizo una oferta, director general y consejero. Yo, entre tanto, me había quedado sin trabajo porque el banco para el que trabajaba se vendió. Y se vendió a Credit Suisse. Y entonces estaba en aquel momento de codirector de Europa. Y Credit Suisse, que nos compraron, pues pusieron al suyo. Me quedé sin trabajo. Entonces Amancio dijo, oye, vente a trabajar conmigo. Tengo un puesto para ti. Y dije, bueno, vamos a probarlo. No era mi first choice, pero dije, ¿por qué no? O sea, es un cliente magnífico, le conozco, me gusta mucho su negocio, me fui a trabajar con ellos. Ah, pero no duraste mucho ahí, ¿no? No duré nada, duré 6 meses. ¿Por qué? Muy ¿Qué corto. pasó? Porque no cuajó y me echaron. Es así de sencillo. Sí. ¿Y por qué? Pues es difícil decírtelo. Y además no quiero darte todo el detalle, pero sí que te voy a dar algo de detalle. Primero, creo que llegué demasiado pronto. La compañía no estaba madura para aceptar un director general que claramente no iba a calentar silla exclusivamente. Piensa que en aquel momento cuando yo entré éramos 4 personas en línea directa. O sea, tenías a Amancio Ortega, que era el dueño, José María Castellanos, de número 2 de consejo delegado, Carlos de Exeus, director general, y el sobrino de Amancio Ortega, que era el director general efectivo de la compañía. Entonces, claro, todos en línea. Entonces, la compañía se gestionaba el fin de semana entre Amancio Ortega y su sobrino. Sí. Y José María y yo estábamos allí, calentando, sí, de alguna manera. Ya, pues era empresa familiar. Claro, Oye, familiar. tú hasta ese momento
llevas una carrera espectacular. Esto fue un fracaso, o sea, has contado las circunstancias, ¿no? Entonces, en retrospectiva uno dice, bueno, esto fue por eso. Pero en el momento, dices, oye, soy director general de esta, bueno, ya era una mega empresa y más que se convirtió, que tenía mucha proyección, y ahí mismo te das cuenta que aquello no va. O sea, ¿emocionalmente eso te afectó o no? ¿Cómo lo viviste? Hombre, sería mentiroso decir que no me afectara. Me afectó y mucho, porque no había tenido ningún fracaso sonado hasta aquel momento, o tan sonado. Y que te digan no te queremos, pues la verdad es que duele mucho y tienes que asimilarlo. Pero, primero, algo aprendí en Inditex, que me ha servido muchísimo en la vida. Que, curiosamente, en banca de inversión aprendes mucho de estrategia de los negocios. Y yo creo que ellos me contrataron porque les fascinaba cómo mi mente era capaz de desarrollar una estrategia en base a un negocio, como hacen esos consultores también. Sin embargo, el éxito de Inditex no es tanto la estrategia, es cómo ejecutan esa estrategia. O sea, tú les das el orden, pero ellos lo ejecutan magistralmente. Y la mayoría de las startups del mundo fracasan porque ejecutan mal, porque se dejan mucho dinero en la ejecución, equivocándose en muchas cosas, y haciéndolo mal, y rápido, y sin detalle. Inditex ejecuta a la perfección. Y me doy cuenta que la clave del éxito en los negocios es la ejecución. Porque la estrategia la puedes comprar, pero la ejecución la tienes que hacer tú, no te la va a hacer nadie. Eso lo aprendí en Inditex, me pareció muy interesante. Pues bien, muy bien. Bueno, oye, cuando te quedas sin trabajo en Inditex, ¿cómo te levantas o a qué te dedicas después? Bueno, volví a Madrid y me instalé en una oficina en la calle Serrano, agradable, un ático, y di un poco voces de que estaba buscando negocios en los que invertir, en los que podía implicarme en cierta medida para ayudar a crecer esos negocios. Y vi a mucha gente, pasó mucha gente por aquella oficina, y al final me decidí por una incubadora de internet que se llamaba NetJuice, y decidí entrar con una presidencia no ejecutiva al principio, que luego se convirtió en ejecutiva, y bueno, y estuve liderando ese negocio durante los siguientes, pues del 99 al 2003, 4 años. ¿Ha pasado alguno de las personas en NetJuice por acá, en José María? Sí. Que después puso gratis. Se me olvidó el apellido. Sí. ¿Por qué García, Internet? José María García, ¿no? García. ¿Por qué Internet? O sea, ¿qué viste tú? Esto era 98. Esto era la época de Terra, ¿os acordáis? La época de Terra. Ah, ok. Entonces, esto era Estábamos porque era lo único que se Terra, hablaba, pero, sí. Bueno, a mí me pareció... ¿Qué viste tú? No, yo vi que Internet claramente era algo que iba a tener éxito en el mundo y me pareció que, puestos a invertir dinero y tiempo, que valía la pena entrar en algo que veía que claramente iba a tener éxito. O sea, en aquella época es que Internet era muy poca cosa. O sea, era nada. Existían Yahoo, Amazon y luego miles de... eBay, que era la otra grande. Exacto. Y poco más. Y esto es lo que había. Y Google. Sí. Y de hecho, siempre decíamos de estas tres, una lo conseguirá, otra quebrará y otra ni fu ni fa. Sí. Pero al final Amazon y Google lo consiguieron y la otra que era Yahoo no. Nada. Se fue, se evaporó. Ok, entonces tú, la incubadora rápidamente entiendo que se convirtió en un venture capital, ¿no? Realmente sí. El concepto, toda la incubadora se dieron cuenta que el tema de incubar no tiraba mucho y eran Correcto. Inversores. Entonces, esto es la primera la primera revolución de Internet. No había métricas, era todo nuevo. Yo creo que si uno preguntaba yo trabajé también en ese entorno, si uno preguntaba por ingresos, decían que tú eres un dinosaurio y no entiendes la nueva economía. Entonces, ¿cuáles eran las métricas o cómo hacías tú para decidir en qué empresas invertir? Bueno, ahí mirábamos varias cosas. La primera, calidad del equipo. Hemos tenido más éxitos porque la calidad del equipo era buena, siendo el proyecto menos bueno, que aquellos casos donde el proyecto era bueno y la calidad del equipo no era buena. Esa es mi experiencia de estos años de Internet. Y por lo tanto, miramos muchísimo la calidad del equipo, mirábamos el espacio que nos presentaba ese equipo que iban a coger, y veíamos un poco la competencia y las oportunidades, esas posibilidades, aunque en aquella época era muy greenfield todo, porque en España no había nada, eran los primeros tíos que se aventuraban, y muchos de ellos exconsultores, y luego nos aventurábamos, porque al final era una época todavía muy el Far West. O sea, esto ha evolucionado muchísimo. En aquella época no habían fondos europeos, no había nada, éramos 4 con algo de dinero y lo metíamos a riesgo. Y así iniciamos. Y de hecho, lo más difícil de esa época, aparte de que nada más empezar nosotros al año siguiente, el mes de marzo, se derrumba el Nasdaq
y se derrumba un 80% y por tanto Internet pierde esa aureola que tenía y se nos cierran todas las puertas. Pasamos de ser los niños queridos a ser los niños a los que no Internet. Sí, todo lo que fuese Internet, nadie quería ni... Todo apestaba, nadie quería saber nada, cayó Terra y todas estas cosas ocurrieron. Y entonces, claro, nos encontramos con que estábamos en plena salida a bolsa, se nos cerraron las puertas, nos encontramos con 6 negocios, con falta de capitales, ninguno de ellos llegaba a break-even y por tanto había que hacer maravillas para salvar aquello. Esa es la situación en la que me encontré. Y entonces en aquel momento el equipo donde estaba José María García y 4 más, éramos 6, el equipo ejecutivo de la compañía, me pidieron que si podía asumir yo la presidencia ejecutiva, para intentar sacar a esta compañía del marasmo en el que estaba. Y entonces la acepté con una condición, que era que desde esa misma reunión empezaba a cortar cabezas. Y lo primero que hice en la reunión en la que acepté la presidencia ejecutiva, fuéramos 6 en el comité ejecutivo, me cargué a 4 y nos quedamos 2. Y dije, si aceptáis esto, y de ahí para abajo, cojo la presidencia ejecutiva, si no, ni la toco. Dije, nos parece brillante, nos parece que es lo que hay que hacer y adelante. O sea, increíble, los fundadores salieron de la compañía, tíos brillantísimos, una hermana y una hermana, y aceptaron plenamente esa ¿Y cuántas invertidas teníais en ese momento? 6 teníamos. Teníais 6 compañías. ¿Y cuánto capital habíais? Levantado. Habíamos levantado 60 millones de euros. Bueno, pues bastante para esa época. Mucho en esa época. ¿Estaba todo invertido o devolvisteis? No, estaba todo invertido prácticamente. En estas 6, o sea, ticket promedio 10 millones. No, porque estaba... A ver, los números no creo que son... Bueno, no te preocupes. Pero la verdad es que estaba muy invertido. Sí. Y entonces lo que hice, fue lo único que podía hacer es cogía las 6 participadas, cogía el equipo entero, identifiqué las mejores personas que teníamos en el equipo y mandé equipos de 2 a cada una de las participadas, con un mandato. Sobrevive el que es capaz de levantar capitales, porque ninguna de las participadas va a sobrevivir sin levantar capitales. El que no levante capitales, el mandato es venderla, aunque sea por €1, perdiéndolo todo, la inversión entera, ¿vale? Porque tenemos que salvar al menos una de ellas. ¿Vale? Ese fue mi mandato. O sea, era muy kamikaze, pero es que no había otra solución. Y yo me fui con la otra persona que me había quedado del comité ejecutivo a liderar Kelku, y Kelku lo consiguió. Esta fue la que levantó el fondo, Kelku. Recuérdanos que era Kelku. Yo creo que la escuché de cuando llegué a España, yo en el 2000, pero ya se me olvidó qué era. Se hablaba de Kelku y de Via Plus. Sí. Era lo que se hablaba mucho. Kelku es una compañía que procede de la fusión de Donde Comprar, que era una de las participadas de NetJuice y de Kelku en Francia, que era un equipo de IBM que montó Kelku. Las fusionamos y cogimos la presidencia española, que la cogí yo, y el consejero delegado era francés, que era el hombre de IBM que venía con nosotros. Y, por tanto, era una mezcla de capital francés y capital español. Y esa compañía lo que hacía era, en aquella época, al principio de todo Internet, era un buscador de precios en el mundo de Internet, de cámaras digitales, de todo lo que en aquel momento se vendía por Internet. Monetizaba muy bien, fuimos capaces de monetizar muy, muy bien en esa compañía, porque conseguíamos que las grandes plataformas que querían vender objetos digitales nos pagasen a nosotros por conseguir los leads. Claro. Porque nuestros leads tenían más valor que un lead puro y duro de Google o de otro. Y entonces monetizábamos mejor que toda la competencia. Y por eso, cuando pusimos en venta en Kelku, uno de los compradores que estaba pujando por ella fue Google. Porque nosotros monetizábamos mejor que ellos. Muy bien. Entonces, eso fue lo que hizo el fondo. Bueno, que es lo normal, ¿no? Una de 6, de hecho, podría ser una de 10, una de 20, pero... Sí. Ok. Oye, para pasar a lo que estás actualmente, dame una reflexión de aquella época, ¿no? Porque aquello era hiperlocura, ¿no? O sea, yo tuve también esa época, me acuerdo que estuve trabajando, el primer proyecto de McKinsey fue para un tema que se llamaba el B2B Factory, que montó el Santander, que aquello no tenía ni pies ni cabeza, pero los millones volaban, vamos, de una manera impresionante. O sea, fue una época de locura. Entonces tú como... que antes de eso eras banquero y después has sido gestor, inversor. ¿Qué es lo que vamos a hablar a continuación? Pues dame una reflexión de la época de los .com en España en la cual tú estuviste ahí. Fue una época de locos. Ahora con la inteligencia artificial estamos viendo algo parecido, donde se lleva todos los excesos y los excesos acaban pagando. O sea, al final todo vuelve a las valoraciones tradicionales que todos sabemos hacer, pero hay unos momentos de euforia donde todo se sale de madre. Y entonces, al final, de hecho, yo cuando apunté a ese tren estaba un poco asustado porque veía que corríamos mucho, pero que nadie tenía en cuenta los costes, nada, estaba igual, lo importante era crecer.
La única métrica que se miraba era crecimiento. Se hablaba de los eyeballs, Exacto. me acuerdo. Era una locura. Pero nadie miraba, les daba igual el coste del crecimiento. Claro, el coste del crecimiento es importante. O sea, no vale todo. Entonces yo estaba un poco asustado. Decía, bueno, esto me parece un poco locura. Por eso cuando cogí yo la dirección ejecutiva pasé al revés, a una disciplina financiera férrea y a solo valorar lo que realmente tenía valor en aquel momento, en aquel preciso momento. Y lo demás dejarlo caer. Muy y bien. olvidarnos. Bueno, oye, después montas una gestora, se llama Altex Asset Management. Correcto. ¿Por qué decides meterte en gestión de activos después? Bueno, durante esa época de Internet, perdona que haga ese pequeño inciso, la mitad de mi patrimonio estaba gestionado por banca privada y la otra mitad la tenía metida en el negocio de NetJuice. Cuando volví, estuve 4 años inmerso en una reestructuración brutal que realmente no pude ni mirar lo que hacía mi patrimonio. Y cuando volví, pues bueno, saqué conclusiones de lo que había hecho la banca privada con ese patrimonio. Y las conclusiones fueron malísimas. O sea, dije, a ver, pero los mercados no han subido X, ¿y por qué tenemos X dividido por 3? O sea, no entiendo nada. No, pero no has perdido nada. Bueno, está bien, pero... Pero esto me interesa. ¿Tú lo tenías en una banca de inversión tipo JP Morgan, Jefferies, Goldman Sachs? ¿O lo tenías en la banca del Banco Español de turno? No, lo tenía en banca extranjera de nombre. O sea, una de estas que digo yo. De gran renombre. Ok. Y ahí tampoco, entonces llegaste y tampoco había nada. O sea, hombre, estaba bien. Pero, hombre, sabiendo cómo yo sabía de mercados, de banca de inversión y de todo esto, dije, hombre, no os puedo felicitar por ello. O sea, me alegro que no haya perdido en esta parte, porque la otra parte ha estado muy incierta durante unos años hasta que he conseguido salir con éxito, pero la verdad es que me esperaba más. Y entonces pensé, ¿por qué no me meto en este sector? Y veo a ver cuáles son las palancas del éxito en este sector. Y hago lo que siempre hago, que es analizar a fondo un sector, meterme, arremangarme, dedicarle las horas necesarias hasta que descubro qué es lo que nos puede hacer diferentes y más rentables. Y punto, y ya está. Okay. Y lo hago para mí mismo. Ya vamos a entrar en lo que te hace diferente, pero algo, por si alguien no sabe lo que es una gestora de fondos, explica rápidamente qué es lo que hace Altex, o bueno, lo que hace una gestora de fondos en general. Ahora entramos en lo que hace Altex diferente. Vale. Una gestora de fondos no tiene licencia bancaria, por lo tanto no puede tomar depósitos, pero sí que puede coger un dinero que se lo das en un banco, que suele tener un acuerdo con la gestora, ese dinero lo gestiona la gestora, decide en qué se invierte y cuándo se desinvierte, etcétera. Pero no puede tocar el dinero. O sea, el dinero está en el banco, que elige el cliente o elige la gestora, dependiendo. Cada gestor es distinto. Y una vez te dan el mandato de gestión, tú decides en qué se invierte para intentar conseguir la rentabilidad que has pactado con tu cliente. Ok. Ese es el trabajo. O sea, independientemente de que hay un banco de por medio, que es un tema legal. Correcto. En realidad, una gente te da a través del banco un dinero a ti y tú lo inviertes. Correcto. Ok. Correcto. ¿Usualmente en renta variable o en todo? No, en todo. O sea, nosotros lo podemos hacer en todo, en función del perfil del cliente. Si tienes un perfil que toleras mejor la volatilidad, lógicamente te vas a renta variable, porque a largo plazo está demostrado que la renta variable te va a dar mucha más rentabilidad que la renta fija o que un fondo monetario. Pero hay clientes que vienen a nosotros y que tienen una cuenta de fondos monetarios, que es lo que hasta los bancos saben hacer. Sí. O sea que no, que decir, depende. Cada cliente tiene un traje a medida. Sí. Oye, gestores hay muchísimos. De hecho, a mí me tienen comida la cabeza. Una de Santander encontró mi teléfono y me estaba mandando WhatsApp todo el día. Pero entonces, ligando a lo que ibas a contar antes y te dije, espera, ¿qué hacéis vosotros diferente o qué viste tú en el mercado que se puede mejorar para esto hacerlo? Porque es un sector con muy mala prensa. Sí. Pero, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo hacéis vosotros diferente? A ver, primero, llevo 22 años o 23 años en este trabajo. Y es probablemente el reto más grande y más difícil con el que me he encontrado. O sea, quizás el más difícil era lo de Internet, porque estaba cayendo el mundo a trozos en ese particular mundo, pero en este no se está cayendo a trozos, pero es muy difícil porque estás compitiendo contra los muy grandes. Sí. Y por lo tanto, claro, no tienes marca, te puedes defender por resultados, pero los resultados, si son exageradamente buenos, la gente hasta duda de ellos, piensa que es un fraude. O sea, no es tan fácil, es un negocio muy complicado. Y luego además tienes que pasar un examen cada mes. Porque cada mes tienes que hacer un reporting y por lo tanto el cliente ve si has subido o has bajado. No es como cuando trabajas la tesorería de un banco, donde tú pasas un corte cada año, pero tienes el año para recuperar cualquier pérdida que puedas generar intraaño, ¿vale? Entonces todo eso es una disciplina que hasta que no te acostumbras no es tan fácil, parecía más fácil de lo que es. Y luego además está todo inventado. Entonces claro, el intentar añadir valor
en un mercado en el que está todo inventado porque es muy maduro, es muy difícil. Y si tú no añades valor, ¿cuál es la razón de tu existencia? O sea, ese es mi punto de partida en cualquier negocio. Si yo no estoy añadiendo valor a un negocio, lo vendo. Tiene un sentido seguir ahí, dedicándole horas, y inversión y dinero. ¿Para qué? Y añadir valor en un negocio de gestión, ¿qué implica? Más rentabilidad que los otros. Eso es lo que implica. Eso es lo que yo llamo añadir valor. Eso no quiere decir que, y además la ventaja y por qué esta gestora es un poco distinta a otras gestoras es porque la fundo con mi dinero, meto todo mi dinero a riesgo a través de la gestora, abandono todas las relaciones bancarias que tenía hasta esa fecha y todo lo que gano en la salida de Kelkoo más lo que ya tenía, lo invierto a través de la gestora. Y eso le doy sustento a un equipo de ejecutivos que nos vamos formando mutuamente para intentar descubrir cómo añadir valor en ese mercado. Pero lo que hago es les permito que ganen tiempo, que podamos investigar, que no tengamos prisa de que nos estamos arruinando. ¿Y qué has descubierto de cómo se agrega valor a este mercado? Pues dicho, para el que no sepa, yo quiero decir algo aquí, que es que la mayoría de la gestión activa, después entraremos en esta gestión activa y tal, pero la mayoría de gente que hace lo que tú haces, que es muy, muy amplia la lista, es una lista muy amplia y poco distinguida, diría, no ganan dinero o por lo menos dan rendimientos bastante cuestionables. Entonces, esto es una pregunta muy pertinente. ¿Qué haces tú, en líneas generales, para poder no estar en ese saco de gestores que no dan pie con bola, pues, como diríamos? Bueno, primero, nos especializamos. O sea, la gestión es muy amplia, hay muchas maneras de ganar dinero, más o menos, y quizás por mi presencia en el accionariado de la compañía, nos especializamos en la parte que más rentabilidad te va a dar si toleras la volatilidad que conlleva, que es la bolsa. Okay. O sea, todo lo que es inversiones en bolsa. Porque si analizamos un momento la diferencia de rentabilidad que te da la bolsa respecto a la renta fija o el mercado monetario, en un periodo de 10 años, pues ahora me lo estoy un poco inventando, pero no está muy lejos de lo que voy a decir, pues probablemente en bolsa multiplicas por 4 la rentabilidad de la renta fija y por 10 la rentabilidad del mercado monetario, más o menos. O sea, que las diferencias son grandes, no es que hagas un 10% más, no, es que en un periodo largo multiplicas por varias veces lo que harías si te quedas tranquilón en mercados monetarios. Estar en mercados monetarios para mí no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque la inflación es superior a lo que te da el mercado monetario. El mercado monetario es lo que invierte la mayoría de la gente, ¿no? Que es el depósito bancario. Efectivamente, que te da un 2% y te quedas tranquilo. Sí. Y dices, qué bien, nunca hago menos de un 2%. Mal, porque cada año se encarga la inflación de comerse tu 3%, más si encima si eres muy rico el 3% de patrimonios, y al final estás perdiendo dinero. Con lo cual en 20, 30 años te has quedado sin patrimonio. Esa es la realidad. A la gente no lo quiere oír, no lo quiere ver, pero es la realidad. Entonces, ¿Y todavía en España hay gente con patrimonios relevantes que quiere tener el dinero en monetario y en depósitos y ese tipo de cosas? Hay gente, no los muy grandes, con los que tienen patrimonios realmente importantes, no, porque, claro, son conscientes de que están perdiendo valor, claramente, y por lo tanto cambian todos. Pero sí que hay mucha gente, personas que no han ganado el dinero, que lo han heredado, que no saben ganar dinero y que quieren vivir de ese dinero, que no son generadores natos de dinero. Nosotros los empresarios financieros tenemos que generar dinero. Nuestra misión en la vida es el dinero produce dinero y tengo que generar dinero. Claro, una persona que lo hereda, si yo me muero mañana y mi mujer lo hereda, pues igual decide dejar monetarios. Ese es el tipo de persona, ¿entiendes? Que puede dejar monetarios. Entonces, esas personas sí que lo hacen. Y hay gente que hereda mucho dinero. Entonces, especialización en bolsa. Mira, vamos a seguir yendo por ahí. Eso implica que tú tienes que tú seleccionas acciones. Correcto. O sea, tú tienes tus propios fondos. Correcto. O sea, tú eres una gestora de fondos que tú generas. Tenemos fondos en Luxemburgo para poder venderlos fuera de España también, con liquidez diaria, que los gestiona nuestra gestora. Exacto. Especializados en bolsa. Perfecto. 3 fondos, concretamente. Okay. ¿Vale? Y tú lo que es diferente de algunas otras cosas, nuestros oyentes podrán haber oído escuchar, es que hay gestoras que se dedican a comercializar fondos de terceros. De terceros. Tú estás con tus fondos. Sí, yo soy cocinero. Exacto. Es la diferencia de, tengo un restaurante de quinta gama o soy el cocinero de un restaurante. Nosotros cocinamos nuestra comida. Tú no eres Globo, tú eres el cocinero. Yo no invierto en fondos de terceros. Exacto. A ver, hago otra cosa. La gestora hace más que esto. La gestora gestiona fondos y gestiona carteras de cliente final. Entonces, una cartera de cliente final se compone de
La parte de bolsa en gran parte estará confeccionada con fondos nuestros, y la parte que no es bolsa, para reducir o aumentar la volatilidad de lo que nosotros hacemos, se hace con fondos de terceros. Véase emergentes que nosotros no hacemos, véase renta fija que nosotros no hacemos, véase monetarios que nosotros no hacemos. Entonces, si tú te quieres hacer cliente y dices, oye, a mí me gustaría tener un 10% monetarios, yo te lo meto. En fondos te elejo los mejores monetarios por comisión y rentabilidad. Perfecto. Y te los meto. Okay. ¿Entiendes? Pero, y en esa parte de los fondos tuyos, ahí tienes que comprar y vender acciones. Claro. Entonces, claro. Este es el key de la cuestión, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo se elige qué acción comprar, qué acción vender? O sea, esto es un tema cuantitativo. Yo estuve en un MBA, sí es verdad que yo era más de la parte de marketing, pero algo de finanzas entiendo. O sea, había el value investing, ¿no? Correcto. Y había después, es que ese tema yo no profundizo mucho, el tema técnico se llama, ¿no? Análisis técnico. Análisis técnico. Y después había gente que no, que era, como vemos a veces en la serie esta Industry, no sé si la has visto, que parece un tema de testivesco y se van a ver las empresas donde están y ven estafas y hacen short y tal. Sí, shorts. Entonces, en realidad, ¿cómo se eligen acciones? ¿O cómo las eliges tú? Bueno, hay muchas maneras de elegir acciones. Yo no digo que la nuestra sea la única buena. Seguro que hay otras muchas, y si te especializas mucho, probablemente encuentras un nicho en el que puedas ganar mucho dinero. Hay nichos específicos en los que se puede ganar mucho dinero en los que nosotros no estamos. Nosotros intentamos ganar globalmente más que los índices, y ahí estoy ya metiéndome en terreno de fango, ¿vale? En terreno de pasivo respecto a activo, y eso lo hacemos en mercados organizados. O sea, no entramos en emergentes, no entramos en países cuyas divisas se muevan mucho, etcétera. O sea, ¿Cuál es el piso? ¿IBEX entras o tampoco? IBEX entramos, entramos toda Europa, Estados Unidos y Canadá. Nada más, toda Europa. Nada emergente, ni Asia, ni nada de eso. Ni Japón. Japón podría entrar, pero no entramos. Lo importante para nuestro modelo es que lo que comparemos para elegir las acciones sea comparable. Entonces, ¿por qué no entramos en China? En mayor medida, que están muy baratas las compañías chinas comparadas con las americanas en el mismo sector. Porque en China esta es una economía intervenida. Entonces, claro, mi modelo se rompe si de repente un gobierno decide intervenir en una compañía en la que tú apostabas y deciden rompértela en dos, como se hizo con Alibaba, y quitarte la mitad del valor. Entonces, claro, yo no puedo arriesgarme a que esas sean las reglas del juego. Entonces tengo que buscar países donde las reglas del juego son similares. Y por lo tanto puedo comparar compañías en sus perfiles de rentabilidades, balances, etc. Porque al final, me preguntabas cómo eliges las acciones. Nosotros hemos ido, después de muchas cosas distintas, hemos probado muchísimas cosas en estos 23 años, hemos llegado a la conclusión que la manera más eficiente de ganar al mercado, estamos hablando de ganar al mercado, no digo hablar de ganar al mercado, es sistematizar el análisis. Entonces tenemos un motor desarrollado internamente que pasamos periódicamente por 48.000 compañías en estos países que te he dicho, que son todas las compañías de esos países, y le metemos una serie de filtros, y a medida que van siendo más exigentes los filtros, cada vez pasan menos compañías. Y al final ponte que en uno de estos pases de motor nos salgan 300 compañías. Eso es muy eficiente, porque cojo a mis analistas, que ya son personas de carne y hueso, y les digo, por favor, coger el ranking que os sale, porque salen con un ranking esas compañías, y decidme cuáles van a integrar este fondo. ¿Vale? Entonces, ¿ellos qué hacen? Cogen la número 1, y entonces, ¿qué hacen ellos? Lo que llamamos limpieza de datos. Es lo opuesto de lo que hace la inteligencia artificial. Nosotros limpiamos los datos al final, que es mucho más barato que limpiarlos al principio. Claro, pues tienes menos compañías. Claro, ya me centro en 300. Puede que me haya dejado por el camino unas cuantas que no tenía que haberme dejado por el camino. Pero puedo vivir y prescindir de ellas, porque me quedan 300 muy buenas compañías. Entonces ya la mente humana mira los datos de esas 300 compañías y empieza por la número 1. Oye, no hay ningún red flag, ninguna bandera roja que me asuste. Los cash flow, los beneficios, las ventas, todo linealmente está creciendo. No ha habido ningún incremento de deuda exagerado. Miramos toda una serie de red flags. Y si todo está en línea, vale, la cojo. La número 1. Paso a la número 2. Hay un red flag aquí. Acaban de hacer una adquisición. No me cuadra esta adquisición. Puede ser peligroso. Puede cambiar el perfil de la compañía. La dejamos caer. Igual nos equivocamos, pero la dejamos caer. Pasamos a la tercera. Y así hasta que componemos cada uno de los libros de nuestros fondos. Interesante. ¿Vale? Claro. Perdón, continúa. Entonces, ¿los fondos en qué se diferencian? Pues claro, ¿y por qué entran en un libro o en el otro?
Entonces nosotros la diferencia de fondos es por factores. O sea, hemos dividido la bolsa americana y la bolsa europea por factores. Los factores en los que nosotros invertimos son crecimiento. O sea, son más parecidas dos compañías de crecimiento, de gran crecimiento, de sectores muy distintos, que dos compañías del mismo sector, una de gran crecimiento y una de poco crecimiento. ¿Vale? Eso es muy importante, esto que te acabo de decir, porque esa es la clave de nuestra inversión. O sea, yo busco compañías de gran crecimiento en Europa y de gran crecimiento en Estados Unidos. Y esas son comparables. Estoy hablando del mismo factor, mismos parámetros. Entonces, si la compañía europea me crece al 10% al año y la americana al 12%, la número 1 de la lista será americana y la número 2 de la lista que va por detrás será europea. Yo elegiré. Y ya elegiré en ese ranking, iré eligiendo. Me voy consiguiendo americanas, canadienses, europeas, etc. ¿Vale? Pero es un ranking. O sea, ahí no hay ningún tipo de influencia humana. No hay me gusta más esta que la otra. No. ¿Qué dicen sus números? Nunca llamamos a una compañía, nunca vamos a una conferencia de analistas, nunca cogemos un solo informe del mercado. ¿Por qué? Porque crees que eso te puede influir. Claro, te va a influir. Ok. No nos interesa nada. No compramos nada de research, a nadie. Es todo data science. Todo, analízame datos y dime quién tiene los mejores datos. Pero si tú lo haces bien, tus datos lo van a reflejar. Esto es interesante, ¿no? Porque por este podcast han pasado todos los valedores del value, de la indexación, ¿no? De la indexación. Claro. Y de hecho tuvimos un episodio... Perdona, te voy a decir una cosa muy importante. La indexación es fabulosa. O sea, la indexación, yo no voy en contra de ella. Voy a batirla. Pero no digo que sea mala, es buenísima. O sea, si no te he convencido con lo que yo hago, haz indexación, que es lo segundo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque la indexación, tú coges un S&P 500. El S&P 500, la compañía cuyas métricas mejoran más rápidamente, coge más peso en el índice, con lo cual hace lo mismo que yo. Pero ella es más lenta que yo. Yo lo detecto antes que la indexación. Por eso soy un poco mejor en los índices. Explícanos eso, porque aquí nuestro amigo François o Unai dirían, por lo que siempre dicen, es que tuvimos un episodio en vivo que confrontamos a Unai con Lola, que es no sé si la conoces, la gestora del fondo de Small y Medium Cap de Santander, Lola Solana. Entonces, Lola, ella se trajo su rendimiento y tal, y Unai le decía, bueno, pero es que lo que pasa es que con las comisiones que cobran los gestores, al final, pues la indexación va mejor, e históricamente o estadísticamente, creo que decía que en Europa el 92% de los gestores lo hacen peor que el índice, ¿no? O sea, 92, 95, sí, más o menos, sí. Que es difícil elegir un gestor, ¿no? Bien. Entonces, tú lo logras hacer mejor que el índice por este enfoque. A ver, te voy a decir una cosa. Los índices no funcionaron. Si tienes mi edad y empiezas a invertir en el año 2000 y te compras el Nasdaq en el pico en marzo del 2000, hasta el año 2014 no habrías ganado un duro. Sí. 14 años. Si te compras el S&P en 2008 después de Lehman, ¿vale? No habrías ganado nada hasta el 2014, lo mismo. Entonces, los índices llevan muchos años funcionando, desde el 2009, pero no han funcionado anteriormente. ¿Vale? O sea que cuidado, que la historia se repetirá. Esto no va a ser siempre igual. Pasa que la gente no tiene más memoria que... 10 años muy poca gente la tiene ya de memoria. Y más de 10 años no tiene nadie. Yo la tengo porque llevo haciendo esto toda mi vida. Entonces, sé lo que pasa y sé que vamos a volver. Nosotros, de hecho, la gestora no ha llegado aquí hasta ahora, porque hasta ahora no ha hecho falta. Hasta ahora, efectivamente, los primeros años buscábamos alfa, y hacíamos lo que hacen los hedge funds. Los siguientes años fuimos a por la beta y competíamos con la indexación malamente, pero íbamos a por la beta pura, y ahora nos hemos dado cuenta que eso no vale ya, que hay que ir un paso más lejos, porque estamos en unos mercados que van a golpe de tweet del señor Trump. Sí. Entonces, claro, tú te amaneces, va de maravilla el mercado, por la tarde se cruzan los cables y el mercado se pega una galleta. Yeah. Y la galleta dura 3 días y vuelve a levantarse. Entonces, claro, estás en un yo-yo permanente. En este contexto, lo que estoy leyendo es que en este contexto de más volatilidad puede haber más oportunidades haciendo gestión activa. ¿Te estoy leyendo bien o no? Estás leyendo... A ver, depende. O sea, estás leyendo que puede que los índices funcionen algo peor. Ahora que las 7 magníficas ya no suben tanto como subían antes, sino que están más bien bajando en valor, como son las que más pesan en el índice, los índices se están comportando peor que la gestión activa ahora, puntualmente. Pero estoy hablando de 3 meses. Los últimos, hasta hace 3 meses se comportaba mejor. Desde diciembre del año pasado,
Las 7 magníficas han perdido valor, automáticamente afecta a los índices. No quiere decir que los índices no suban, quiere decir que los índices suben menos que una gestión activa en compañías que no son las 7 magníficas. Y si yo soy una persona que tiene paciencia, por ejemplo, yo tengo ahí cierto dinero que espero no tener que usarlo nunca. O sea, tengo paciencia, ¿no? Puedo estar ahí 20 años para después donárselo a mis hijos o qué sé yo qué. En ese contexto, ¿me conviene más la indexación? O también, con esa estrategia de inversión, tú me dirías que me meta contigo en Altex. A ver, yo tengo clarísimo, pero no tenía claro hasta octubre del 22, que lo que hacemos ahora es imbatible. Y perdona que sea está bien. tan exagerado, ¿vale? Pero he tardado 21 años en descubrirlo. O sea, no lo he descubierto a la primera. Lo que hacemos ahora no es fácil de hacer ni de replicar. Por eso estoy dispuesto a exponerme en un podcast a explicarlo. Yeah. ¿Vale? Porque nosotros no solo elegimos las acciones con una pinceladita que te he dado de cómo lo hacemos, que nos permite muy rápidamente identificar ganadoras y además nos permite sacar a las ganadoras cuando pierden momentum, que esto es la segunda parte muy importante. Nosotros estábamos súper invertidos en las 7 magníficas, si no hubiésemos podido seguir a los índices estos últimos años. En diciembre las quitamos. Nos hemos perdido toda la caída de las 7 magníficas. Ya nos estaba dando señales de que estaban perdiendo momentum esas compañías. Y los sustituimos por otras que son las que tienen momentum ahora. O sea, tú ahora miras nuestra cartera, verás que tenemos materiales, tenemos compañías industriales, tenemos mucha menos tecnología que teníamos antes, solo tenemos semiconductores, tenemos uranio, tenemos energía, o sea, tenemos oro. Es lo que está tirando ahora. No te estoy diciendo más que lo que la gente lee en la prensa. Sí. Pero no es porque yo sea listo y lo lea en la prensa y lo haga. No, porque mi modelo me lo descubre. Lo brillante de lo que tenemos nosotros ahora es que puntualmente, cuando hay una rotación muy importante en el mercado, puede que durante un par de semanas perdamos algo de dinero, porque todavía no hemos rotado nuestros libros. Pero cuando ya ajustamos nuestros libros, vuelven a estar posicionados en las cosas que mandan en el mundo. Claro. Y eso es importante en la elección de acciones. Sí. Aquí la desventaja para el inversor retail es que hay que poder dar contigo, ¿no? O sea, bueno, hay que poder dar con esto. Entonces, eso se va solucionando con el tiempo. Sí, pero ¿cómo puede cómo darle unos tips a unas personas de qué tienen que mirar en el gestor para... Pues uno no tiene tiempo, uno está en otras cosas, está en otro negocio. No somos, inclusive inversores educados no son inversores profesionales y no quieren dedicarle, ¿no? Si no te compras pisos y te dedicas a alquilarlo, que ahí tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una persona saber que estoy viendo este gestor y no el gestor que me cobra 2,5% de comisión y que está comprando mis indexados y que al final va fatal? A ver, hay que descubrirnos, que no es obvio porque no tenemos hoy por hoy la capacidad de marketing que puede tener un gran banco. Está claro, no tenemos los mismos deep pockets que tenga un gran banco, pero nos vamos gastando dinero. No eventos con jamón como algunos bancos. O sea, hacemos cositas, cada vez somos más conocidos, se está corriendo el run. Lo primero que hemos hecho es desarrollar un software que te permite suscribirlo directamente desde tu móvil o desde tu ordenador. Hemos hecho una app que también se puede suscribir con nuestro nombre, Altex Asset Management. Nos descubres, nos buscas la web, ves los resultados, ves lo que explicamos. Si tienes más de 100.000 euros, nos llamas, te recibimos y te vamos a atender estupendamente. Vamos a explicar por qué nuestro modelo funciona. Y te voy a decir dos cosas. La mayoría de los clientes ni lo entienden, pero están mirando nuestro body language. Y ven tal convicción en lo que hacemos que nos compran sin haber entendido lo que hemos contado. Hay algunos, como gente como tú y demás, que nos entienden perfectamente y que nos compran con enorme convicción. Pero yo me he dado cuenta, yo veo muchos clientes permanentemente, que un 50% de los clientes, muy ricos, con muchísimo dinero, se sienten cómodos. Porque ven que nosotros estamos tan cómodos con lo que hacemos, ven tanta convicción en lo que hacemos y dudamos tan poco en lo que contamos, que eso es lo que les convence, no porque entiendan exactamente lo que hacemos. Pero voy a intentar explicarte más cosas para que entiendas dónde están las palancas de valor. La segunda palanca de valor importante son las coberturas. O sea, en los mercados actuales hay tanta volatilidad positiva y negativa y tan cercana. O sea, piensa que de media una crisis donde de pico a valle cae más el S&P 500 de un 10%, de media desde la existencia del S&P 500, de los últimos 100 años, se produce una crisis de este estilo cada 3 años. En la última década, sobre todo en los últimos 3 años, se produce una cada año.
La acabamos de tener ahora, en marzo, Sí. y la tuvimos el año pasado con el tariff barrier, y la tuvimos el año anterior con el COVID. O sea, tenemos una cada año. Ucrania, no sé. Todo, Ucrania, COVID, hemos tenido COVID, Ucrania, los tarifas de este, y ahora Irán. Entonces, claro, una cada año. Entonces, cada año tienes un susto que excede el 10%, y que además te lo comes en pocos días. Entonces, ante ese tipo de crisis, tienes dos opciones: no hacer nada y caer lo que cae el mercado, porque tus acciones van a caer. O sea, no es porque elijamos mejor las acciones que las acciones no caen. De hecho, las acciones que están mejor elegidas son las que al inicio de una crisis más caen, porque es donde que han atraído a más cliente, más inversor sofisticado, profesional, que la ha descubierto, y por lo tanto son las primeras que sufren cuando el mercado corrige. Entonces, nuestro libro cae igual o más que mercado en los inicios de una crisis, ¿vale? De una caída de mercado. Lo que pasa es que tenemos una segunda estrategia que se lleva en paralelo a la estrategia de inversión, que no la tocamos, ¿vale? Salvo crisis mayores. O sea, lo que llevamos invertido en mercado, que es siempre entre el 90 y el 100% de lo que nos dejas administrar y gestionar, no se toca, se deja invertido. Lo que pasa es que hay una segunda estrategia que está basada toda en análisis técnico de mercado, donde nuestros ingenieros en el estudio y los análisis que han hecho de los mercados se han dado cuenta que la razón y la causa de una crisis cambia de una a otra. Pero la forma que tiene una crisis de demostrar sus caídas y la forma que tienen las caídas, los rebotes, las reversiones a la media y las segundas caídas, las terceras caídas, son muy parecidas de una crisis a otra. Y esto lo hemos analizado sobre 25 años. Entonces, una vez vemos esto, tenemos un patrón de conducta. Sabemos en qué momento tenemos que hacer qué para intentar reducir esas caídas cuando se produce una caída de mercado. ¿Vale? Entonces, ¿qué ventaja tiene este sistema? Tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que tenemos que tener a gente trabajando en la compañía hasta las 10:30 de la noche que cierra el mercado americano. Pues nosotros cubrimos nuestros portafolios vendiendo el Nasdaq y el S&P 500, los índices. O sea, vamos largos de acciones, cortos de índices. Claro, ir corto del Nasdaq hasta el 100% de tu libro requiere un grado de convicción enorme, porque, como tú bien sabes, el Nasdaq, cuando rebota el mercado, en un día te puede subir un 7%. Claro, si te pilla corto, no te quieren ni contar el mal cuerpo que se te pone. Y cómo lo explicas a tus inversores. Entonces, esa es la razón por lo que la gente no nos copia. Porque hay que tener muchas narices para ir corto de Nasdaq. Ese riesgo, sí. Asumir ese riesgo. Entonces, la clave está en tener tanta convicción en el modelo que has desarrollado y en cuándo tienes que introducir tus cortos y con qué velocidad tienes que quitarlos para no perderte ese rebote que te permitan cubrir parte de la caída. No te digo que toda, pero parte. ¿Vale? El modelo funciona mejor en unas crisis que en otra. Hubiese funcionado si lo hubiésemos tenido extremadamente bien en la crisis del 22. No lo teníamos, es lo que nos obligó a reaccionar y a mejorar nuestro modelo. Funcionó peor en otras crisis, pero de media el modelo te va a generar una rentabilidad positiva en las caídas de bolsa, en esa estrategia independiente, de más o menos la mitad de la caída. O sea, si la caída es de un 20%, el modelo te va a generar un 10% de beneficio. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes tu libro que asumes que es como el mercado, más o menos te va a caer un 20, los cortos te dan un 10, tú has caído un 10. Entonces ahora viene el efecto multiplicador del dinero. Si tú en la caída, cuando termina la caída ha sido un 20, todos tus competidores, la indexación pasiva ha caído un 20, empieza a subir, está todo el mundo contento porque va a subir, nosotros subimos un 10% más arriba. Como tú subes de un 10% más arriba, asumiendo que subamos igual que el mercado, ese porcentaje de subida se aplica sobre un valor absoluto más alto. Sí. Con lo cual, cada vez estás más lejano de la rentabilidad de la indexación pasiva y cada vez más alto. De media, sobre 10 años, deberíamos duplicar la rentabilidad de la indexación pasiva. O sea, si un S&P te hace un 50% en 5 años o en 4 años, nosotros vamos a hacer el doble. Muy bien. Pues se van a poner los oyentes, los de YouTube, por lo menos, que son muy activos, se van a poner a buscar los rendimientos y te van a dejar comentarios. Seguro. Me parece fantástico. Muy bien, fantástico. Oye, que me miren solo los rendimientos de octubre, porque esta nueva arma que tenemos ahora, que hacemos lo mismo con el euro-dólar. O sea, nosotros cuando nos das un euro a gestionar, procuramos cubrir cuando nos dan nuestros modelos la divisa, cubrir el mercado por siempre todo esto con análisis técnico. Cuando también los modelos nos indican y luego seleccionar las acciones adecuadamente y rotarlas cuando una acción pierde momento. Muy bien. Hoy vamos a dar un poquito de tips. Venga. Que a la gente le gusta. Entendido el modelo y lo que aporta Altex, vamos a hablar rápidamente de la situación actual. Estamos grabando 17 de abril hoy, ¿no? Entonces, lo vamos a publicar en un par de semanas, pero dejamos la fecha. Vale. Hay guerra de Irán, parece que está en una especie de
receso de negociaciones. Entonces, ¿cómo afecta o cómo debe afectar la situación actual las estrategias de inversión? A ver, si tienes un modelo de coberturas, a nosotros no nos afecta para nada. El que no tiene un modelo de coberturas, el que va a invertir por primera vez, tiene que decidir si invierte o no invierte ahora, ¿vale? La gran caída que se tendría que producir por la situación actual bélica ya se ha producido, en mi opinión. Creo que ahora estamos en un impasse, esperando a ver un poco, están las espadas en alto el fuego, estamos esperando a ver cómo se soluciona, pero la realidad es que se ha forzado en alto el fuego porque ni Estados Unidos quiere gastarse más dinero, ni Irán puede aguantar mucho más. Entonces, ambas partes están diciendo, bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo, cueste lo que cueste. Entonces, eso es una muy buena señal para el mercado, porque el mercado se anticipa. Los mercados anticipan y anticipan esto. Eso no quiere decir que el mercado esté fácil. El mercado está muy difícil, porque hay una serie de síntomas que me preocupan. Por ejemplo, a mí me preocupa, hablando del mercado americano, nosotros de hecho estamos invirtiendo ahora un poquito más en Europa que antes. Un poquito más. No porque nosotros queramos, sino porque el modelo nos está dando más resultados en Europa ahora. Porque en Estados Unidos, curiosamente, lo que me preocupa es que estoy viendo, por un lado, que a pesar de que los tipos de interés americanos están más altos que los europeos, que hay 1,5 puntos de diferencia prácticamente, a pesar de que el crecimiento americano es muy superior al europeo, muy superior. Hay un diferencial año a año de crecimiento americano respecto al crecimiento europeo marcado, que hace que cada vez se distancie más el crecimiento actual americano respecto al europeo. Y a pesar de todo esto, el bono está dando señales de debilidad, el bono americano, y el dólar se está debilitando. Y eso es muy significativo. O sea, eso aquí me dice, cuidado, aquí hay algo que está pasando, que no controlo y que puede ser un poco, estoy hablando un poco de macroeconomía, que no es mi especialidad, porque nosotros, ya te digo que yo sigo invertido 100%, no me preocupa nada, porque si eso ocurre, lo que voy a contar ahora, si eso ocurre, tenemos nuestros modelos de coberturas. No voy a hacer nada distinto a lo que estoy haciendo. Entrar en nuestras coberturas, quitaremos parte de la pérdida y a un nivel más bajo volvemos a subir. Pero me preocupa un poco la situación americana actual, porque veo cosas que no me cuadran, que no son normales y que nos podrían llevar a un bono americano mucho más alto en cuanto a rentabilidad, que dificultaría mucho la financiación de Estados Unidos, un poco debido a que esta actuación tan intempestiva de Trump está perdiendo un poco la confianza del mundo. ¿Por qué el oro está tan caro? Porque no hay una alternativa al dólar, pero en el fondo la gente lo está buscando y el oro se está convirtiendo en una alternativa al dólar. ¿Por qué el Bitcoin tuvo tanto éxito? O sea, en el fondo, el mundo, de alguna manera, está dando la espalda a lo que siempre ha funcionado en estos últimos años, que ha sido, oye, Estados Unidos era el país que nos protegía, que nos hacía sentirnos seguros, etcétera, etcétera. Esto se está perdiendo. Estados Unidos está jugando exclusivamente a su bola. Está dejándonos caer a todos y está diciendo, espabila a los chavales y pagar la fiesta. Y entonces, claro, en el momento que pierde esa hegemonía Estados Unidos, ¿qué va a pasar al dólar? Puede ser el inicio de un cambio de ciclo importante. Y veamos cosas distintas en el mercado que no hemos visto hasta ahora. Muy bien. ¿Y ese cambio de ciclo, si se da, qué implicaría? ¿O qué valores, qué mercados? Hablaste de Europa sobre Estados Unidos. ¿Hay instrumentos, valores, sectores que pronosticas tú que irían mejor y otros que irían peor? A ver, ahora hay dos cosas que están produciendo. Primero, la desconfianza en los políticos actuales y en particular en Trump, en general, por su actuación tan intempestiva y poco medida. Y luego está la revolución industrial que está causando la inteligencia artificial. Son dos fenómenos que hay que tener en cuenta en la inversión. ¿Soy negativo? No soy negativo, pero puede que esté cambiando algo. Nosotros, nuestros modelos, te doy un ejemplo de algo real, nuestros modelos hace 6 meses de media, nuestros fondos estábamos al 85% en Estados Unidos, 15% en Europa. Ahora estamos más cerca del 40 Europa, 60 Estados Unidos. ¿Vale? Eso no quiere decir que no creamos Estados Unidos. Hay grandes compañías americanas que seguirán siendo muy grandes, que lo van a hacer muy bien, pero hay oportunidades también fuera de Estados Unidos. Mercados emergentes con un dólar más débil van a ser beneficiados también. O sea, hay oportunidades fuera de Estados Unidos. Muy bien, pues ahí las dejamos. Oye, unas preguntas un poco de resumen, ahí medio profesional personal. La primera, ¿tú has siempre el sector financiero? Bueno, casi siempre. Has sido ejecutivo y emprendedor. ¿Cómo compara? ¿Cuál te ha dado más satisfacción? ¿Pros y cons? A ver, yo creo que el ejecutivo o el emprendedor no es cuál te da más satisfacción. Cada persona sirve para una cosa. O sea, yo creo que algunos de nosotros somos más emprendedores per se,
y otros lo son mucho menos. Entonces, si una persona de una personalidad más tranquila, más follower, quiere ser emprendedor, creo que es un error. Si tú eres un líder nato, te gusta arriesgar, te gusta jugártela, es de las personas que siempre actúas. Ante un problema, actúas, eres más emprendedor. Yo a título de ejemplo, no sé por qué, pero cuando yo era jovencísimo y empezaba mi carrera en Morgan, cuando llevaba ya unos años y empezaba a ser conocido en la red de Morgan, me pusieron un name tag que te ponen muchas veces en grandes compañías, pues tú eres el payaso, tú eres el no sé qué, a mí me llamaban The Entrepreneur. Yo no entendía por qué me llamaban The Entrepreneur. Luego me he dado cuenta con los años por qué. Porque a mí me daban la Biblia de Morgan y yo la cogía, la leía en diagonal, me olvidaba de lo que decían y aplicaba lo que mi sentido común me decía. O sea, soy un hombre que las normas I twist the norm, o sea, las fuerzo, las pongo donde creo que tienen que estar para triunfar en un país. Claro, tú eres emprendedor desde siempre. Claro. Okay. O sea, lo tengo ahí escondido, es mi background. Oye, y ligando con eso, se me ocurrió escuchándote, ahora se habla mucho de, que aludiste al principio de tu entrevista, cuál es difícil conseguir gente joven que quiera trabajar en banca inversión por las horas. Y ahora se habla mucho del work-life balance y hay un montón de vídeos que, bueno, yo sí le diría a la gente joven que todos esos días pasados en la oficina no son relevantes, que hay que hacer otras cosas. No sé, a mí, yo soy más joven que tú, pero ya tengo cierta edad. A mí esto, no sé, no lo entiendo, ¿no? A mí me gusta trabajar, ¿no? Y no lo veo como tiempo perdido. Pero tú que tienes más seniority que yo, ¿cuál es tu visión de eso? O sea, de este tema de que hay que trabajar menos, o de que pierdes algo de conexión con la gente, con tus seres queridos, con tus amigos, dejas de hacer cosas. Yo creo que yo soy de una generación anterior a la tuya, como bien has dicho, y probablemente lo que diga yo a la gente joven le entrará por un oído y saldrá por otro. Pero habiendo dicho eso, yo lo que les digo a mis hijos es procurad divertiros en el trabajo. Porque es una parte, te guste o no te guste, muy importante de tu vida. Y aunque tengas dinero, siempre vas a tener que trabajar en tu vida. Porque hoy en día si estás fuera del sistema, en poco tiempo, con la inflación y demás, te lo pules. Con lo cual tienes que estar metido en el sistema. Entonces, si eso va a ser un componente muy importante en tu vida, por muy bien que os lo montéis, los jóvenes, procura hacer algo que te divierta de verdad. Y de hecho, yo tenía un hijo mío que no estaba divirtiendo donde estaba y le dije, deja el trabajo, no tengas miedo, déjalo y dedícate a pensar. Vente a casa si quieres, instálate, yo te doy pistas, te ayudo, te presento a gente y tal, pero déjalo, no sigas ahí. Estás machacándote en vida. O sea, la gente no quiere trabajar porque no se divierte trabajando. Yo tengo 71 años. Sigo trabajando. Esta mañana trabajamos todo. Yo estaba en la oficina, recibiendo a gente, viendo a quechas, porque me divierte lo que hago. Si no me divirtiese, puedes entender que no estaría aquí. No me hace falta, desde luego. Si estoy es porque me divierte de verdad. Pero el día que me deje divertir, saldré por la puerta y no volveré. Es muy claro, porque lo que tú estás diciendo es trabaja duro, pero trabaja en algo que te divierta, que te apasiona, bueno, que te la pases bien, ¿no? Lo que debe ser muy duro es trabajar en cosas que no te gustan, ¿no? Claro, hay que salir corriendo. Y para eso hay que formarse, para hacer cosas que te diviertan y para que puedas aspirar a puestos que realmente puedas tú elegir, tienes que formarte. Fórmate. O sea, aprovecha estos años donde lo único que tienes que hacer es formarte para formarte bien. Pues si te formas bien, podrás elegir. Muy bien. Y luego prueba muchas cosas haz todos los trainings que puedas mientras estás estudiando para ver cosas y ya ir descartando cosas. Por ejemplo, mis hijos, los dos primeros, hicieron banca de inversión en M&A, en casas muy buenas de prácticas. Vieron el horario y dijeron, no es para mí. Y entonces yo les dije, oye, ¿por qué no pruebas tesorería? Uno de ellos sigue allí y están superpuesto. El otro que tú lo has entrevistado ya no, ha saltado a internet. No, Álvaro contó aparte, con una situación dramática, claro, un avión y o sea, tal. No le gustó y salió. Sí. Pero fue un caso de que no le gustó. Sí, y salió. Y se ha rehecho su vida muy bien. Muy bien. Bueno, ¿entiendes? Pues nada, el que quiera saber, está en Spotify está la entrevista de Álvaro, porque fue cuando hacíamos solo audio. Oye, Carlos, muchísimas gracias por venir. Nos ha encantado, nos has dado aquí una masterclass, no te diría que inversión, sino de vida profesional, así que te lo agradezco. Gracias, Joseph. Está estupendo. Gracias. Oye, para terminar, si tú piensas en esta trayectoria que has tenido y el éxito que has alcanzado, ¿tú crees que ese éxito se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o es que has tenido suerte? A las tres cosas. Te diría que tengo una intuición innata para los negocios. Eso sí que lo tengo. Trabajo durísimo
y he tenido suerte. Claramente las tres van de la mano.